Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más le damos gracias al Señor que nos encontramos para continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta serie en la cual estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión estaremos estudiando la carta a la iglesia de Tiatira. Y quiero aprovechar, mis queridos hermanos, que pongan mucha atención a esta carta, a esta enseñanza en el día de hoy, ya que considero que es una de las cartas más difíciles y en la cual contiene información de gran importancia para la vida de la iglesia. Deseo por medio del Espíritu Santo sea el Señor guiándome a presentar de una manera transparente, clara y diáfana lo que el Señor por medio de esta carta quiere enseñar y dar a conocer a su iglesia de estos tiempos. Como dije al principio, es una carta muy delicada. De hecho, toca puntos y asuntos que muy poco se habla en nuestras iglesias pentecostales. De allí, mis queridos hermanos, les ruego que me tengan paciencia. Le pido que me acompañen a ir analizando versículo por versículo, ya que estamos enseñando la palabra del Señor de una manera expositiva, con el propósito de que podamos conocer el propósito y la verdad de Dios con relación a su iglesia. Le pido que no me señalen, que no me acusen. Simple y llanamente vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y le invito a que estén buscando en Apocalipsis su capítulo 2, su verso 18 al 21. Apocalipsis su capítulo 2 del verso 18 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce fundido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios que Él sea guiándonos por medio de su Espíritu Santo y dándonos entendimiento, y podamos conocer y comprender el consejo que nuestro Señor Jesucristo tiene para su iglesia a través de esta carta para estos tiempos. Padre eterno, venimos ante tu presencia, o en tu presencia estamos, y entramos al trono de tu gracia, donde encontramos oportuno socorro. Y en esta oportunidad, Padre eterno, nos dirigimos a ti con el único objetivo y propósito, que por medio de la predicación de tu palabra, sea usted ministrando a nuestra vida, sea usted edificando, Señor, la vida de tu iglesia, y que por medio de la enseñanza podamos comprender y entender tu propósito, tu plan y el orden que tú has establecido para tu iglesia. Sea tú dando entendimiento, Señor, a aquellos que han de oír tu palabra, y corazón humilde y sencillo para escuchar el consejo que en ella hay.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema del estudio de hoy con relación a Tiatira tiene como título: Tiatira, la iglesia que permitió la fornicación. Es ser espiritual que en la vida de un creyente se manifieste el fruto del Espíritu. Esto no le identifica como un creyente perfecto o una iglesia perfecta, sin nada de qué preocuparse, ya que la iglesia de Tiatira era una iglesia que manifestaba el fruto del Espíritu, pero permitió que la fornicación fuera un modo de vivir dentro de ella. Esta carta que nuestro amado Salvador escribe a la iglesia de Tiatira, por medio de ella vamos a conocer y a comprender verdades que muy poco se habla en nuestras congregaciones. Y será un momento oportuno para que podamos comprender y entender el propósito de Dios con relación al orden que Dios ha establecido en su iglesia. Debemos saber que el dueño de la iglesia es Jesucristo, y Él es quien ha establecido la manera y la forma de cómo conducirla. A través de cada una de estas cartas hemos podido observar y analizar que el propósito de Dios es manifestar y presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, una iglesia perfecta. Y de las 7 iglesias en la cual nuestro amado Salvador Jesucristo le escribe esta carta a esta iglesia, es la más delicada y es la de mayor dedicación y preocupación, cómo es o cómo se debe de tocar. Hagamos un análisis con relación a la ciudad de Tiatira. Esta ciudad, la ciudad de Tiatira, era una de las ciudades del Asia Menor del Imperio Romano, ubicado aproximadamente a unos 64 kilómetros al suroeste de Pérgamo. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo, y la deidad principal o el dios al quien adoraban o al ídolo era Apolo. Era, de una manera, esta ciudad, Tiatira, un punto de gran importancia del sistema carretero de Roma, por cuanto se encontraba entre la ciudad de Pérgamo y de la Odisea. También la ciudad de Tiatira fue un centro importante manufacturero, ya que se destacaba de la confección de ropa, la industria del teñido, de la cerámica y del trabajo en latón. De esta ciudad era Lidia, la mujer vendedora de púrpura que se convirtió al Señor por medio del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Filipo, como nos narra en Hechos su capítulo 16, su verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. La carta a la iglesia de Tiatira es la carta más extensa de las 7 cartas escritas a esta 7 iglesias, aunque esta ciudad era muy pequeña. Como toda la ciudad de aquellos tiempos, era una ciudad donde se adoraban a diferentes dioses. Sin embargo, Apolo era el dios principal. A los habitantes de Tiatira fueron calificados de personas deshonestas. De hecho, el escritor Plinio le llamaba ciudad sin honor por la conducta de sus habitantes. Ahora bien, ¿quiénes eran los destinatarios de esta iglesia? Nos dice en Apocalipsis su capítulo 2, su verso 18a, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Esta carta es dirigida por el mismo Señor Jesucristo a su iglesia que se encontraba en Tiatira. Una vez más podemos observar a nuestro Salvador Jesucristo preocupado directamente, Él interviniendo en los asuntos de esta iglesia con el fin de poner orden
y de esta manera la iglesia sea una iglesia perfecta, santa y sin arruga como Él la demanda. Es la carta más enigmática o misteriosa de todas las 7 cartas escritas, ya que hay poca información a nivel escritural sobre esta iglesia. Y al mismo tiempo, sus virtudes son diametralmente contrarios a su pecado, lo cual veremos en el desarrollo de la enseñanza. Esta iglesia estaba ubicada en la ciudad más pequeña de las 7 ciudades que el Señor Jesucristo le había escrito a estas iglesias, pero al mismo tiempo es la carta más extensa y con una advertencia sin igual. De hecho, es la única de las 7 cartas donde Jesucristo se dirige a una mujer, la cual hace de esta carta un mensaje, una advertencia de parte de Dios, que la hace ser pertinente y de gran importancia para nuestro tiempo. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, tenía cualidades espirituales para imitar. Excelente. Era una iglesia trabajadora en el nombre del Señor. Había amor, tenían fe, había paciencia, y fue tal su trabajo en el Señor que iba de menor a mayor, es decir, de aumento en aumento. Esta iglesia representa el periodo papal del año 500 al 1500 después de Cristo. La iglesia de Tiatira no vivió ninguna persecución, ya que no se hace mención alguna de ella. Ahora bien, ¿cómo se identifica Jesucristo a la iglesia de Tiatira? Hemos podido observar que en cada iglesia anteriores que hemos estudiado, el Señor Jesucristo se manifiesta de una manera diferente, apropiado al mensaje para dicha iglesia. Veamos cómo nuestro amado Salvador Jesucristo se presenta y se identifica a la iglesia de Tiatira. Verso 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Primeramente se identifica como el Hijo de Dios. Con esta frase constituye una afirmación de su deidad. Jesucristo es el Hijo de Dios, ya que posee la misma esencia o sustancia que tiene nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos dice en Juan su capítulo 20, su verso 31. Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El término Hijo de Dios indica la soberanía de Dios sobre la iglesia de Tiatira, con el fin de contrarrestar toda la oposición satánica, y más aún cuando una mujer quería apoderarse del control de la iglesia de Cristo. Esta frase, Hijo de Dios, es una presentación de su relación y su identidad con la deidad, ya que Él vino para dar a conocer al Padre, que es Espíritu. En Juan, su capítulo 1, su verso 18 nos dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Segundo, se identifica como el que tiene ojo como llama de fuego. Note la expresión, ojo como llama de fuego. Nos habla de su carácter penetrante para conocer las profundidades del engaño de Satanás y de discernir toda influencia del enemigo. Jesucristo, Él es quien es capaz de escudriñar todos los secretos que hay en el corazón y en la mente de los hombres y de esta iglesia de Tiatira. Con esta identidad es la que Él usa para sacar a la luz la desviación, la fornicación de la iglesia de Tiatira, la cual ha entrado a su iglesia de forma muy sutil por medio del espíritu de Jezabel. Esta expresión, llama de fuego, nos habla de su ira ardiente contra el pecado en su iglesia, ya que ningún pecado queda oculto ante su presencia. La tercera identificación con que nuestro Salvador Jesucristo se presenta o se identifica a la iglesia de Tiatira es con pie semejante al bronce bruñido. El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza y su resistencia. Esto nos indica
que nuestro Señor Jesucristo se presenta como el victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos y traer juicio contra la iglesia, la cual Él es su Señor. La iglesia de Tiatira va a entender que el Señor no da por buena todas las cosas, tal como algunos pensaban creer, ya que se avecina el juicio de Dios sobre ella. Acompáñenme, mis queridos hermanos, a conocer el contenido de esta carta, donde el Señor de la iglesia, es decir, Jesucristo, se dirige a esta iglesia ubicado en Tiatira. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla de la iglesia de Tiatira. Por favor, mantenga su Biblia abierta allí en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, del verso 18 al verso 29, para que podamos conocer el mensaje del Señor sobre la iglesia de Tiatira. Veamos los reconocimientos de Jesucristo a esta iglesia. Verso 19. Y conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Observe en los elogios la repetición de la conjunción y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tu obra. Esta es una figura literaria que tiene como fin o finalidad dar importancia y resaltar cada cualidad y virtudes de esta congregación. Podemos observar que el Señor Jesucristo elogia a su iglesia por 6 cosas, escuche bien, 6 cosas que son de admirar. El primer elogio, por su obra o su trabajo en el Señor. La iglesia de Tiatira era una iglesia trabajadora, esforzada, dedicada al servicio de Dios, indicando con esto su entrega, o mejor dicho, su esfuerzo y su entrega total por causa de Jesucristo. Es decir, no era una iglesia floja, no era una iglesia acomodada, sino por el contrario, era una iglesia diligente. Segundo elogio de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia: conocía de su amor. Es decir, lo que Jesucristo le recriminó a la iglesia de Éfeso, en este caso, la iglesia de Tiatira lo tenía. Es decir, la iglesia de Tiatira era una iglesia donde había el amor. Era una iglesia amorosa, preocupada los hermanos los unos por los otros. Había en medio de ella un amor genuino entre los hermanos, indicando que había cuidado y había atención. Es decir, resaltaban por medio del amor la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Tercer elogio: Jesucristo conocía de su fe. Y nos habla, cuando nos habla aquí de su fe, nos habla de su confianza, de su fidelidad y de su entrega con Jesucristo. Es decir, era una iglesia que confiaba en Dios, tenía su fe en el Salvador y su confianza en medio de las adversidades depositada en el Señor. Podemos decir que esta iglesia no era una iglesia vacilante, que dudaba, que ponía en duda la protección y el cuidado de Dios, sino por el contrario, era una iglesia que confiaba en su Señor. Cuarto elogio que encontramos de parte de Jesucristo para con esta iglesia: Jesucristo conocía de su servicio. Es decir, era una iglesia entregada al servicio los unos por los otros. El término servicio proviene de una palabra griega que significa diaconía, que es servicio. Era una iglesia entregada al bienestar, al cuidado de los hermanos, los cuales dentro de esta iglesia habían hermanos necesitados, y esta iglesia se esmeraba, se entregaba con el fin de solventar y resolver las necesidades de los hermanos de esta iglesia.
Su servicio de la iglesia de Tiatira era sin igual. Reflejaban la obra de Dios en su vida. Quinto elogio. Jesucristo que conocía de esta iglesia. Su paciencia. ¿Qué significa con esto? Con relación a paciencia. Aquí nos habla que Jesucristo, escuche esto, era una iglesia constante, firme y paciente. Se mantenía fiel en medio de la adversidad. Y sexto elogio, Jesucristo conocía de su excelencia, ya que iba de menor a mayor en la perfección para la obra de Dios. Era una iglesia que en vez de disminuir a través del tiempo en la obra de Dios, por el contrario, iba hacia la excelencia. Mientras es común que una congregación comience con un nivel alto y el tiempo disminuye, en la iglesia de Tiatira pasaba lo contrario. Era una congregación que iba de aumento en aumento, de la excelencia a la excelencia en su trabajo para el Señor. Esta iglesia se desarrollaba el fruto del Espíritu. La iglesia de Tiatira tenía un cuadro y un testimonio estupendo, digno de ser imitado. O que algún creyente para aquellos tiempos le encantaría haber sido miembro de esta iglesia con tan cualidades y virtudes sin igual. Pero ahora bien, conozcamos la reprensión y la acusación que el Señor de la iglesia, es decir, Jesucristo, hace sobre la iglesia de Tiatira. Escuche lo que nos dice en el verso 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi pueblo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Detengámonos por un momento. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que una iglesia donde se manifestaba el fruto del Espíritu, una iglesia laboriosa, una iglesia que había amor, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que había fe, una iglesia que iba de menos a más en la excelencia del Señor, el Señor tiene algo contra ella? Esto indica, mis queridos hermanos, que el Señor y el dueño de la obra, Jesucristo, quiere es una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Volvamos a repetir el verso 20. Pero tengo una poca cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. El término tolerar, porque esta iglesia toleraba a esta mujer, proviene de la palabra griega eao, que significa consentir, permitir. Indica la acción continua que esta iglesia toleraba, consentía que esta mujer llevara a la iglesia a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recordemos que en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis su capítulo 2, su verso 14, esta iglesia tenía a lo de la doctrina de Balaam, pero en el caso de esta iglesia de Tiatira era peor. Esta iglesia le había dado licencia a esta mujer para que llevara a la iglesia de Cristo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, ¿quién era esta mujer llamada Jezabel? Primeramente, debemos entender que esta mujer que ejercía liderazgo e influencia sobre esta iglesia, en sí este no es su nombre. El nombre o el término Jezabel hace referencia al espíritu con el cual esta mujer, líder de esta iglesia,
realizaba influencia diabólica sobre la iglesia de Tiatira. El término Jezabel es una referencia de una mujer del Antiguo Testamento que llevó al pueblo de Israel a pecar contra Dios como ningún otro personaje de la Escritura. Analicemos quién fue Jezabel, para que podamos entender lo que es el espíritu de Jezabel. Le invito que me acompañen al primer libro de Reyes, su capítulo 16, del verso 29 al verso 36. Jezabel fue la esposa del rey Acab de Israel. Escuche. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta mujer llevó a Israel a tomar como religión oficial la adoración a Baal. Y esta fue la esposa que escogió Acab. Se pervirtió, se alejó de los caminos de Dios y consintió que su esposa llevara al pueblo de Israel a adorar a otros dioses. Su significado de la palabra Jezabel viene de una palabra fenicio que significa la princesa de Baal, o lo que podemos interpretar, la princesa de Satanás. Esta mujer persiguió y mató a los profetas de Dios. Y es como nos dice en Primera de Reyes, su capítulo 18, su verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua. Ella fue la que hizo huir al profeta Elías, ya que buscaba para matar al hombre de Dios, como nos dice en primer libro de Reyes, su capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he expuesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, es decir, Elías viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ella motivó, incitó a su marido, es decir, al rey Acab, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No era el rey Acab que reinaba, era ella detrás de él. Y como nos dice en Primera de Reyes, escuche esto, su verso 21, su capítulo 21, perdón, su verso 25. Escuche esto, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esta mujer era engendro del mismo diablo. Lo que se proponía, lo lograba y lo alcanzaba. Su esposo Acab estaba completamente entregado a merced de ella. El rey era Acab, pero detrás del trono de Acab estaba la mano que mece la cuna. Es el poder detrás del poder. Y era Jezabel quien dominaba, quien controlaba el reinado y al pueblo de Israel, y se hacía lo que ella le parecía. Todo lo obtenía por medio del sexo y la sexualidad. Obligó a Israel a rendir culto a Baal. No había una mujer tan perversa en toda la escritura como Jezabel. Este tipo de espíritu
No acepta un liderazgo masculino. Lo rechaza si está a su lado, a menos que este líder se rinda a sus intereses y se anule por completo y se entregue a la voluntad de ella. El espíritu de Jezabel usa la difamación y el control para lograr sus objetivos, ya que no respeta ni se sujeta a ninguna autoridad masculina. Mayormente, detrás del poder influenciado está ella ejerciendo el poder. El poder está en sus manos. Otra característica resaltante de este tipo de liderazgo espiritual: son muy inteligentes, muy servicial, con una capacidad de comunicación y hábil al hablar. Todo el que la conoce o se encuentra al frente con un líder con un espíritu de Jezabel queda admirado por sus cualidades que manifiesta. Quienes están alrededor de este tipo de liderazgo saben, como dije, que son muy inteligentes, tienen un espíritu servicial, saben comunicar, saben atender. Y aquellos que están alrededor de este tipo de líderes la admiran, ya que son un lucero. Y cuando uso el término lucero, quiero decir que brillan, intimidan, resaltan donde quiera que están. Son la luz. Todo el mundo quiere verla. Todo el mundo quiere estar a su lado. Todo el mundo desea ser como ella. Es tanto así que aquellos que tienen sus esposos o sus esposas desean que sus esposas sean como ella. Y los que no tienen esposa desean que su esposa sea como ella. Para que exista o se manifieste espíritu de Jezabel, debe haber a su lado un hombre o hombre con el espíritu de Acá, ya que Acá representa un hombre sin dominio propio, inseguro, taciturno, es decir, extremadamente silencioso, extremadamente callado, un hombre de rostro triste, de espíritu perezoso, el cual requiere constantemente de la aprobación y la motivación de Jezabel. Podemos entender a través de esta iglesia, la iglesia de Tiatira, que Jesucristo rechaza y no aprueba este tipo de pastoreo femenino. Y por favor, hermano, no me señale, no me juzgue. Simplemente estoy estudiando y enseñando la palabra de Dios. Por lo tanto, ruego que no me descalifiquen o me acusen. Simplemente estoy exponiendo la palabra de Dios tal y cual como se escribe. Es una enseñanza y un estudio de una manera expositiva que usted puede de igual manera estudiar y analizar versículo por versículo y tomar como referencia los textos que he dicho. Veamos algunas consideraciones con relación al liderazgo del espíritu de Jezabel dentro de la iglesia. Cuando Dios coloca o nos enseña la escritura a las mujeres a guiar a su pueblo, es señal de juicio y de castigo por la desobediencia de su pueblo. Igual cuando coloca jóvenes. Y esto nos lo confirma la palabra de Dios en Isaías, su capítulo 3 del verso 1 al verso 4 y el verso 12. Ponga mucha atención. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador, al fuerte, a todo sustento de pan, a todo socorro de agua. Verso Isaías 3:2. El valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, al hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y observe en estos 3 versículos que hemos leído, como juicio y como castigo, Dios quita a sus líderes. Y observe, todas estas identificaciones están en el género masculino. Verso 4. Y le pondré jóvenes por príncipe, y muchachos serán sus señores.
Es decir, una de las formas de Dios manifestar señal de juicio, de castigo, de desobediencia a su iglesia, en este caso al pueblo de Israel, por desobedecer a Dios, fue que colocaba jóvenes muchachos que se enseñoree de ellos. Y veamos lo que dice el verso 12. Ponga atención. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, lo que te quieren guiar te engaña y tuercen el curso de tus caminos. Repito, Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorean de él. No era el modelo, no era lo que Dios estableció en el pueblo de Israel. Y como castigo, Dios colocaba a muchachos inexpertos, sin madurez, y a mujeres para que lo gobernara y lo dirigiera como resultado de su desobediencia, como resultado del juicio de Dios por haberse rebelado contra Dios. Y fue lo que sucedió en los últimos años del pueblo de Israel antes de ir a cautiverio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, con toda autoridad dada por Dios, indica que no se permite a la mujer hablar en la reunión congregacional y en la iglesia. Es decir, en 1 Corintios, su capítulo 14, su verso 34, nos dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El término hablar que aquí se utiliza es del griego laleo, que significa hablar con autoridad, es decir, dar dirección. Mas aquí no se está usando el término koineo, que era el griego común con que se hablaba en aquellos tiempos. De igual manera, el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar en 1 de Timoteo, su capítulo 2, su verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este texto nos indica la no autorización de parte de Dios que la mujer ejerce dominio o autoridad sobre el hombre. En medio de esta realidad, que de poco se habla, mas aquí estamos para dar luz con relación a lo que Dios establece en su iglesia. Hago la siguiente pregunta con relación, si está en el orden de Dios que las mujeres o una mujer sea pastora. Número 1, pregunto, ¿por qué una mujer que ha sido puesta por Dios como ayuda idónea sea autoridad por quien fue creado para ser ayuda? Es decir, ¿cómo alguien que Dios le dio lugar de ser ayuda idónea ahora puede ser o va a ser autoridad a quien fue ayuda idónea? Segunda interrogancia. Cuando Dios instituyó el sacerdocio por medio o le dio esta responsabilidad a la tribu de Leví, ¿cuántas mujeres de dicha tribu fueron ordenadas sacerdote o sumo sacerdote y ejercieron la administración en el templo como intercesora? Tercera pregunta. De los 12 apóstoles que Cristo seleccionó, ¿cuántas mujeres estaban incluidas? Cuarta pregunta. Cuando los apóstoles se reunieron para escoger al sustituto de Judas, de acuerdo a lo que nos dice en Hechos, su capítulo 1. Es decir, allí nos narra que se reunieron para escoger al sustituto de Judas Iscariotes como apóstol. De los candidatos que fueron seleccionados, escogidos, ¿cuántas mujeres habían incluidas? Y por última pregunta, de los 66 libros que conforman el canon de la Biblia, de estos libros, ¿a cuántas mujeres Dios inspiró para que escribieran alguno de estos 66 libros? Observe algo. Lo que esta mujer Jezabel hacía en la iglesia. Veamos los pecados de Jezabel. Se autoproclamaba profetisa. Es decir, alguien que recibía supuesto mensaje directo de Dios. Esta mujer vivía en autoengaño. Observe lo que nos dice en Ezequiel, su capítulo 13, del 2 al 3. Y luego iremos al verso 2 del 6 al 7 y luego del 17 al 19. Ezequiel 13 dice así, del 2 al 3. Hijo de hombre,
Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versos 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová y Jehová no ha enviado. Y todos esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis visto adivinación mentirosa? Pues ¿qué decir? Dijo Jehová: ¿no habiendo yo hablado? Versos 17 al 19. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra la hija de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ella. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen venda mágica para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, y para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben de morir y dar vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchan la mentira? Esta mujer se hacía llamar profetisa, y el mismo Señor la condena. Vivía en autoengaño. En resumen, era una bruja espiritual. Tomó el rol de maestro de la palabra de Dios en la congregación, enseñando a los hombres de la iglesia cosas que no les es permitido por Dios a ninguna mujer ser cabeza de los hombres, como acabamos de leer en 1 de Timoteo, su capítulo 2, su verso 12. Sedujo a la iglesia y a los siervos de Dios a la fornicación y a participar en la adoración a ídolos falsos. Cuando una iglesia reina o gobierna el espíritu de saber, es muy común la abundancia de pecados sexuales, ya que es lo que ella representa. Jesucristo la llama al arrepentimiento. Podemos ver, mis queridos hermanos, quedó atrás los halagos y reconocimiento de Dios para con esta iglesia. Su amor, su fe, su paciencia, su dedicación fue puesto a un lado. No es lo importante. Lo que Dios está demandando a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia perfecta. Cristo la llama al arrepentimiento. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Jesucristo le exhorta a que se arrepientan, a que se vuelvan a su Señor de forma inmediata y urgente. La palabra arrepentirse proviene del griego metanoia. Es un cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud, de pensamiento con relación al pecado, y volverse a una vida recta para con Dios. Ahí podemos ver la misericordia, ahí podemos ver la paciencia de Dios llamando a este líder o a estos líderes al arrepentimiento. Metanoia indica un giro de 180 grados. Dios le está demandando que su forma de actuar sea diferente, que su estilo de vida que está practicando cambie a un estilo de vida que agrade conforme a la palabra de Dios. Invita a la iglesia a ubicar al liderazgo conforme al orden de Dios. En Hechos, su capítulo 3, su verso 19 nos dice: así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y lo más cumbre, esta mujer se niega a arrepentirse. Quien tiene este espíritu de saber es terca. Es lo que ella diga, hay que hacer como ella lo estableció. Está consciente de sus actos, está llevando a la iglesia de Cristo al caos, pero ella prefiere mantenerse y lograr sus objetivos y seguir teniendo el control. Quien es dominado por este espíritu no tiene ningún amor por la obra de Dios. El amor que domina es el amor a su ego, a ella o a él mismo,
porque también un hombre puede manejarse en el espíritu de Jezabel. Jesucristo le declara su juicio por cuanto no se arrepiente. Apocalipsis, su capítulo 2, su verso 22 al 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a la que con ella adulteran, si no se arrepiente de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta expresión declara el juicio que viene sobre ella de parte de Dios o sobre él. Es inminente. Veamos la característica de este juicio. Va a ser arrojada en cama, es decir, viene sobre ella una enfermedad que la va a postrar en cama con el fin de que se arrepienta. El término en cama indica que será una enfermedad de tormento y de dolor que la va a imposibilitar o lo va a imposibilitar a poderse levantar de la cama, completamente postrado en cama, porque el objetivo del Señor es la salvación de su alma. También llevará consecuencia a aquellos que apoyaban tal liderazgo, es decir, sus servidores, serán puestos en gran tribulación. Y sus hijos, es decir, los nacidos en casa, serán disciplinados por Jesucristo, quien es el dueño y Señor de la obra. Toda la iglesia va a conocer que el Señor conoce y quien escudriña los secretos de la mente y del corazón del hombre. No es la obra que hacemos, no es la apariencia de amor, de fe, no es el trabajo en la obra lo importante. Lo importante que Dios ha determinado es que se hagan las cosas como Él ha establecido en su palabra. El Señor de la iglesia dará a cada quien lo que justamente se merece, ya que Él es el juez justo. Jesucristo promete para aquellos miembros que no se contaminaron que sigan creyendo en Él. Versos 24 y 25 de Apocalipsis 2. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Cristo les recuerda a aquellos miembros que no se dejaron persuadir por este espíritu, por este tipo de liderazgo, que se mantengan fieles. Siempre va a haber un remanente en la iglesia del Señor que no se doblará ni doblará su rodilla a las pretensiones de Satanás y de sus aliados. Lo que Dios promete a los fieles, al que venciere, verso 26 al 29. Y guarde mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo va a galardonar a los que vencieron. Para vencer hay que ser valiente, esforzado, tener coraje. Dios lo colocará como autoridad sobre las naciones. Cuando Él venga a establecer su reino milenial, será la misma autoridad que Jesucristo recibió desde el Padre, ellos van a recibir. Jesucristo le dará la estrella de la mañana, es decir, traerá su misma presencia perpetua y eterna para con ellos. El Señor mismo estará con ellos. Como dice Apocalipsis, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La iglesia de Tiatira poseía cierta excelencia envidiable comparada con otras iglesias. Era una iglesia que había crecido en el fruto del Espíritu Santo.
mas no en su calidad y la genuinidad del Espíritu. El cuadro que presentaba esta iglesia al principio parecía que estaba en presencia de la iglesia perfecta, pero no fue así. La iglesia de Tiatira violentó el orden establecido por Dios con relación al gobierno de su iglesia, porque el dueño de la iglesia es Cristo, y Él ha establecido cómo la iglesia que le pertenece debe ser dirigida y debe ser gobernada, ya que esta iglesia está bajo el poder y la influencia de líderes perversos. Cuando Dios ha establecido que la iglesia debe ser gobernada, es por hombre de Dios, temeroso de Dios. Con relación al gobierno y a la autoridad dentro de la iglesia, así como la familia no es un asunto de superioridad e inferioridad con relación al orden del lugar del hombre y la mujer. No es un asunto de quién es superior y de quién es inferior. No, mis queridos hermanos, es un asunto de orden. Ejemplo, es como cualquier equipo colectivo de algún deporte. Ejemplo, el béisbol. El béisbol, un equipo de béisbol en el campo está compuesto por 9 jugadores. Está el pitcher, está el catcher. Están cada uno los que juegan las diferentes posiciones. Todos ellos como hombres y como jugadores tienen su valor, tienen la misma dignidad, la misma importancia. No hay otro superior a otro, todos son necesarios. Pero en responsabilidad y en posición, cada uno son diferentes. Por eso, el asunto de gobierno de la iglesia no es un asunto de superioridad y de inferioridad, es un asunto de orden. Es como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con relación a la Trinidad, los tres tienen la esencia de Dios. No hay uno superior ni uno superior como Dios. Más con relación al orden y al plan salvador de Dios, hay un orden de sujeción. Pero ninguno es inferior ni el otro es superior, es un asunto de orden. Y es lo mismo que sucede en la familia y es el mismo que sucede en la iglesia del Señor. Cuando en una iglesia no anda conforme al orden de Dios, viene el caos. Y el caos trae el pecado. Y el pecado trae la fornicación y la idolatría. Ya que la iglesia de Tiatira idolatraba a este espíritu llamado Jezabel y no a Dios. El título de este estudio: Tiatira, la iglesia que permitió la fornicación. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias queremos darte por la oportunidad que tú nos has permitido de predicar tu palabra. A través de cada una de estas cartas, tú nos estás llamando en estos tiempos difíciles a establecer orden en tu iglesia. Hoy acabamos de estudiar la carta a la iglesia de Tiatira. Era una iglesia que abundaba en amor. Era una iglesia que abundaba en fe, en paciencia, en constancia, en amor. Pero había fallado con relación a quién era que gobernaba y dirigía el destino de esta iglesia. A través de esta carta y de cada una de las que hemos estudiado y seguiremos estudiando, tú nos estás demandando una iglesia perfecta.
porque tu sacrificio en la cruz fue perfecto. Yo te ruego, Padre Celestial, motiva a hombres y mujeres dentro de tu iglesia a que volvamos al orden tuyo, Señor, algo establecido en tu palabra, de tal manera que no tengamos reproche y que tu juicio no venga sobre nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que la gracia de Dios y la paz del Señor Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.